Bienvenidos a nuestra sección de estilo saludable. Hoy vamos a estar conversando con la médico, traumatólogo y ortopedista Dairis Fernández, quien forma parte del equipo de la Policlínica San José en Puerto La Cruz. Un tema muy interesante que yo también me voy a instruir, porque la vez pasada la entrevistamos y habló sobre la terapia neural, como estas alternativas que hay para aliviar algunos dolores, pero hoy la doctora nos va a explicar qué es la proloterapia. Vamos a comenzar por el principio, doctora, bienvenida, para saber qué es esa alternativa o esa terapia que tenemos para aliviar dolor. Hola, ¿cómo estás, Ibelice? Muchas gracias por la invitación. No, a usted, doctora. Nuevamente a tu programa. Y bueno, sí, hoy voy a hablar sobre la proloterapia, o también conocida como terapia de proliferación. Este es un tratamiento alternativo parecido a la terapia neural, ¿ok? Para manejar dolores. Ella se basa principalmente en el uso de inyecciones que van a estar constituidas por una mezcla que contiene principalmente una solución dextrosa asociada a un anestésico local. Es más o menos la mezcla que usamos en la terapia neural, a diferencia que tiene dextrosa. ¿Okay? ¿Qué es la dextrosa, doctora? Es una solución como azucarada, ¿okay? Que viene en distintos porcentajes. Es la diferencia. Entonces, ¿qué hace ella? Ella va a colocarse en el lugar donde está la lesión para provocar la reparación del tejido que está afectado. Esa es su función. Okay. ¿Y cómo funciona? ¿El paciente le hacen la evaluación con una sola dosis? ¿Se maneja por terapias igual, por dosis, por sesiones? ¿Cómo funciona? No, se maneja por dosis. Okay. Primero la evaluación del paciente, los estudios radiológicos, ¿ok? Siempre se plantean al paciente 4 sesiones, pero a diferencia de la terapia neural, no se colocan sesiones semanales, sino cada 15 días. Okay. Pero el paciente tiene que ir a una evaluación semanal. Esta proloterapia se sugiere estar acompañada de fisiatría y rehabilitación, porque generalmente se aplica en lesiones más complejas, no con una cervicalgia, como en el caso de la terapia neural. Okay. ¿Y cuáles serían esas situaciones que presenta el paciente o para cuáles si es para una fractura, es un esguince? O sea, ¿cuáles serían esas indicaciones? Generalmente la usamos en pacientes que tienen lesiones tendinosas, lesiones ligamentarias, lesiones articulares, lesiones musculares, desgarros, rupturas ligamentarias, artrosis, que es una de las patologías que más comúnmente vemos, pues. Y ahí entonces eso funciona, se le hace las 4, que sería más o menos 1 o 2 meses. Más o menos. Más o menos. Y luego ese efecto se va desvaneciendo, permanece, se le quita para siempre. ¿Cómo es? Bueno, el principio de ella es que ella favorece a que el propio organismo restaure la zona afectada. ¿Okay? Ella se coloca la mezcla de medicamento en el lugar donde está la lesión, y esto va a favorecer a que se active un proceso inflamatorio, que a su vez va a regenerar y activar todo el proceso o los elementos que generan la reparación de los tejidos para promover el alivio en el tiempo. Okay. No es necesario ir a una nueva sesión en un tiempo determinado. O sea, se puede al 100% recuperar. Recuperar. Ok. Pero eso es muy bueno, doctora. Sí, es excelente. Porque algunas terapias se hacen y luego la gente dice, volví a presentar el dolor. Sí, exacto. Esta terapia lo que promueve es que el organismo se repare por su propio medio. Eso está muy bien. ¿Y qué tan doloroso es? Porque cuando decimos hay que inyectar, ya uno como que se lo piensa. Sí, esta pregunta es importante, porque ella básicamente va a generar dolor, porque genera un proceso inflamatorio, ¿okay? Para que lleguen todos estos elementos de la cascada inflamatoria de reparación tisular al lugar donde colocamos el medicamento. ¿Okay? Y genera dolor. Ese dolor se le explica siempre al paciente que va a ser no más de 72 horas. No todos los pacientes van a presentar el dolor, todo depende de cómo tengan la tolerancia al dolor. Algunos tienen un proceso inflamatorio y no refieren un dolor, una limitación como tal, pero algún otro paciente sí. Y supongo también en el lugar donde se coloque, depende de la lesión que tenga, ¿no? Exacto, depende de la lesión que tenga y la cantidad que se coloque, porque si estamos hablando de que es una lesión articular o de una artrosis
una gonartrosis, una artrosis de rodillas. Le vamos a colocar esa articulación aproximadamente entre 10 a 20 cc. Es una cantidad bastante grande, a diferencia de que si es una lesión ligamentaria o tendinosa, que le colocamos 2 o 3 cc. Entonces ya el dolor va a variar de acuerdo a la patología que tenga el paciente o esa experiencia del dolor. Ahora, esta terapia alternativa viene a sustituir ¿qué? Es decir, cuando buscamos terapia es porque no queremos ir a quirófano o tengo un dolor por mucho tiempo, prolongado, y esto me lo va a aliviar. ¿Por qué lo pregunto? Porque cuando nos dicen te van a apoyar, ya uno le da como miedo, doctora. Sí. Entonces, bueno, es como para colocar en esa balanza, ¿no? Sí, bueno, esta es una terapia que está de la mano o está al lado de las terapias conocidas actualmente que están muy comercializadas, como el ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas, la aplicación de células madre. Tiene la misma función, ¿ok? Si es un paciente que tiene una afectación articular severa y tiene que ir a un tratamiento quirúrgico para un reemplazo articular, eso no lo vamos a prevenir con la aplicación de la terapia. ¿Okay? Sí podemos mejorar el dolor en un tiempo, pero el paciente debe ir a su reemplazo articular. O sea, una artrosis completamente severa, que ya sea una artrosis para reemplazo articular, debe ir a su reemplazo articular. No le va a lo que sea que se haga es ir, como decimos aquí, ir corriendo la arruga. Hasta llegar al inevitable caso de ir a quirófano. Exactamente. Bien. Ahora, doctora, solamente pidiendo la consulta podemos ir, que hace ese chequeo previo, ¿cómo es el paso para esto? Bueno, sí, siempre la valoración por el traumatólogo y posteriormente los estudios imagenológicos para determinar si el paciente es candidato a la aplicación de la proloterapia. Por lo menos en los pacientes a los cuales presentan lesiones tendinosas, ligamentarias, musculares, generalmente son pacientes atletas con un alto rendimiento y ellos evolucionan, a veces ni siquiera se le colocan las 4. Ya la segunda sesión y con evaluación ecográfica del segmento afectado vemos excelentes resultados y no hay que hacer la 4. Siempre a los pacientes con cambios degenerativos por la edad, sí, esos son los candidatos a que se tengan que colocar las 4 sesiones. Valoración traumatológica y aplicación de la terapia proloterapia. Bueno, me responde una pregunta que iba a hacer justamente eso, ¿qué tipo de pacientes? Sabemos entonces que los que practican deporte son algunos candidatos frecuentes. Candidatos y buenos candidatos. Ahorita es importante hacer referencia porque esta es una terapia que no es muy nombrada, no tiene mucha publicidad, o sea, pero tiene buenos resultados. Entre todo, la cantidad de pacientes que evalúa, cree que la proloterapia se adapta muy bien entonces a los pacientes que hacen deporte, está muy bien para ellos. Sí, a los pacientes que hacen deporte tiene muy buenos resultados y a los pacientes con cambios degenerativos a nivel de las articulaciones también muy buenos resultados y con bajos costos en comparación a una terapia de las antes nombradas. Pues. Claro, doctora, y un paciente, por ejemplo, mira, me lo tengo que colocar en la rodilla porque tengo algo que me ocurrió y también en el cuello, o sea, ¿puede simultáneamente tratarse varias partes del cuerpo o tiene que ir una primero y otra después? Sí, no simultáneamente porque como genera un proceso inflamatorio, le va a dar dolor y lo vamos a condicionar a mucho dolor. Okay. Cuando el paciente tiene 2 regiones anatómicas que amerita la colocación de la proloterapia, siempre empezamos con una. Las siguientes semanas, que es la valoración de esa primera región, colocamos la segunda región afectada, así. Podemos ir intercalando, pero no las 2 en el mismo día. Claro. Y para ese dolor de las 72 horas como máximo, ¿se puede tomar analgésico o no debe? No, ¿por qué? No podemos tomar ningún tipo de analgésico ni antiinflamatorio, porque cortamos el proceso normal o natural que estamos provocando con él, que se activen todos estos elementos reparadores del organismo y la cascada inflamatoria. Si colocamos un antiinflamatorio, desaparece y se pierde completamente el efecto. Siempre le decimos al paciente que es normal que tenga el dolor, que no se asusten, puede que no tenga dolor o puede que 2 horas después aparezca el dolor y no se extienda más de 72 horas. ¿Qué puede tomar? Acetaminofén si el dolor es muy intenso, una sola tableta. Cuando sienta el dolor más intenso. Del resto, aguanta ahí.
Aguanta el dolor que luego viene el beneficio. Luego viene el beneficio. Qué bueno, me encantó, doctora. Me parece súper interesante la pleuroterapia. Creo que tengo que hacer ¿cómo se llama? Una consulta en combo para todos los males de este equipo. Sí, bueno, y es que no es una terapia nueva. Esta es una terapia que la vienen implementando desde hace muchos años, desde 1956. Claro, no todo el mundo la usa. Actualmente acá en Venezuela la estamos aplicando aquí en la Policlínica San José, mi persona, la estamos aplicando en Cumaná y en Ciudad Bolívar con excelentes resultados. Tenemos pacientes recuperados completamente que ahorita en el próximo mes vamos a llevar al Congreso de Cirugía Ortopédica y Traumatología los resultados y la experiencia de nuestros pacientes con el tratamiento de proloterapia. Ay, qué bueno, doctora, la felicito por eso. Qué bueno, mujeres al poder. Gracias, doctora, por habernos atendido y habernos ofrecido esta información tan importante sobre la proloterapia, una alternativa más para ayudarnos con esos dolores que a veces tenemos, los que andan por allí practicando. Yo hago menos mal que hago pilates, no es tan exigente, pero bueno, los que hacen un deporte un poco más exigente, que a veces pasa por saltar, por brincar, qué sé yo, pueden visitar a la doctora Dairis Fernández en la Policlínica San José para que le ayude a desaparecer ese dolor.